Lo que vamos a ver ahorita, en este caso, es la segunda parte sobre la etapa republicana del Imperio Romano, ¿ok? En esta parte vamos a ver un poco su estructura política, ¿ok? Cómo es que se estructuró la República Romana para poder, en este caso, administrar ya lo que era un gran imperio, ¿ok? Claro, obviamente todavía no, eh, todavía no llega la etapa imperial, fue una extensión bastante grande, pero sí, de todas maneras ya era una organización importante. Entonces, cómo se iba estructurando la República Romana? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, primero, en cuanto a su organización política, durante ese periodo, en este caso, se adaptaron algunas instituciones que aparecieron en la etapa de la monarquía y se crearon otras debido a las necesidades que aparecieron por la misma expansión romana, ¿no? Recordamos en este caso que por lo menos ya para esta etapa, Roma dominaba la península ibérica, ya había sometido a los pueblos vecinos que le pudieran haber hecho algún conflicto. Entonces, ante esta expansión ya era necesario o bien reestructurar instituciones de la época monárquica o en todo caso crear algunas nuevas para poder adaptarlos a los nuevos tiempos. Por ejemplo, tenemos en este caso, entre las instituciones políticas, tenemos los cónsules. El rey fue sustituido por dos cónsules que representaban al poder ejecutivo. Esos eran elegidos por un periodo de un año y en caso de peligro, peligro externo o interno, se nombraba un dictador cuya función solamente duraba 6 meses. En el caso del Senado, era una institución compuesta por los jefes principales, en este caso de los patricios. Recordemos que los patricios en escala social eran los de la clase más privilegiada. Poseía el máximo poder de gobierno, dirigía la administración interna y la política externa de Roma. O sea, era un peso mayor que el de los cónsules que puedan representar al poder ejecutivo de nuestros tiempos. En cuanto a la asamblea, había en este caso hasta tres tipos de asambleas. La asamblea curial, que es la institución más antigua, conformada en este caso por la reunión de los patricios. La asamblea centurial, que es la asamblea militar convocada y dirigida por los cónsules. Y la asamblea tribal era la asamblea de la plebe, o sea, de los estratos bajos de la sociedad romana. Eran presididos por un tribuno. Los tribunos de la plebe eran elegidos en esta asamblea, defendían los derechos del pueblo ante el Senado y ante los cónsules. O sea, aquí en la sociedad romana, ya, si bien había una marcada estructura social, como lo hemos visto en la sesión anterior, ya, ya, ok, ya, entonces, eh, sin embargo, a diferencia de otras administraciones de la sociedad antigua, los romanos al menos le dieron voz a la plebe, cosa que es muy rara viendo en este caso en otras sociedades como la egipcia, como la babilónica, la fenicia, que pues en este caso a las partes bajas no, prácticamente no tenían esa representación. En el caso de los romanos sí, ¿ok? Los censores eran aquellos que se encargaban de hacer el censo de las personas y sus bienes. O sea, era contabilizar cuántas personas vivían en la extensión del territorio y qué tipo de bienes poseían para poder establecerlas en qué tipo de clase social pertenecían. Los cuestores se encargaban de recaudar los impuestos. Los pretores eran aquellos que administraban justicia, ¿no? Lo que son ahora como los jueces. Ahora,
En el periodo republicano, en este caso, no, no es que no hayan faltado los conflictos, en sí, en este caso, se acentuaron más los conflictos internos, ¿ok? Debido en este caso a que la clase de los plebeyos iba creciendo y la clase de los patricios era pequeña. Entonces, al tener una sociedad pequeña, bueno, una clase elitista pequeña que recibía todos los privilegios, la clase mayoritaria, como los plebeyos, en este caso, eh, podemos decir que iba de alguna manera necesitando no solamente que le dieran voz, sino que también mayores beneficios, ¿no? Entonces, la estructura había dejado a los patricios como los únicos en la administración. Entonces, esta brecha desigual hace que también los plebeyos deseen conseguir una igualdad de derechos, ¿no? Ellos en este caso pretendían no servir al ejército y retirarse de Roma para poder fundar una nueva ciudad en la cual no hubiera patricios. O sea, el encono fue a tal grado que ellos prácticamente querían, en ese caso, administrarse solos. Dime, Camila, ¿me estabas? ¿No? Ah, ok. Eh, Justamente en este caso se produce, por ejemplo, la retirada del pueblo al Monte Sacro, cuyo retiro se debió a las ofertas que realizó el Senado, en el sentido de que podrían tener representantes en el gobierno llamado tribunos. Es como en este caso que poco a poco de esa manera los plebeyos iban ganando algunos derechos. O sea, ellos tuvieron que de alguna manera alejarse de las áreas centrales del territorio, asentarse en áreas un poco más alejadas para que pudieran tener representantes en el propio gobierno y así fueran poco a poco obteniendo ciertos derechos. Por ejemplo, la ley Canuleia, que autoriza el matrimonio entre patricios y plebeyos. Las leyes Licinias, que autoriza a los plebeyos a ocupar cargos públicos. La ley Claudia, que prohibió a los senadores dedicarse a las transacciones comerciales. La ley Olgunia, que permitía el acceso de los plebeyos a cargos religiosos. Más adelante, en el transcurso de la República, aparecieron otras leyes, como por ejemplo la ley agraria, que consiste en entregar los excedentes de tierra del Estado a los más pobres, y la ley frumentaria, que consiste en distribuir el trigo a un bajo costo. Estas leyes fueron creadas por Tiberio y por Cayo Graco, respectivamente. Ambos fueron asesinados debido a que sus propuestas afectaban intereses de poderosos aristócratas patricios. Cuando hay, cuando los gobernantes, cuando los gobernantes de alguna manera se salen un poquito de la línea que no beneficia a las élites, suceden estos casos. Y no solamente sucedieron en el Imperio Romano, suceden hasta en la actualidad. Por eso que en este caso, no sé si recordamos, en este caso el gobierno de Pericles en Atenas, ¿no? Pericles cuando hizo las reformas políticas, ¿en qué se centró? En quitarle poder a las familias aristocráticas y distribuir ese poder para los demás habitantes que no tenían esos privilegios. El problema de la sociedad está
que cuanto más poder tomen las familias privilegiadas, más van a concentrar la riqueza. Pasó en Roma, pasó en Atenas en su momento, pasa en la actualidad. Y es algo que si continuamos en los próximos años, vamos a ver que eso se refleja en teorías políticas, que pues que actualmente lo estoy viendo con CP3, por ejemplo. ¿Ya? O sea, la idea es que hay ciertos patrones, y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de las clases, que hay ciertos patrones que siempre se van a repetir en todo tipo de sociedad, ¿no? Sea en donde sea. Ahora, el periodo republicano en Roma también en este caso sufrió guerras civiles, ¿no? Habían conflictos internos, pues no era nada sorprendente que pudiera en este caso sufrir guerras civiles. Roma, convertida en la primera potencia del Mediterráneo y del mundo antiguo, posee grandes territorios, cuya extensión debilita al gobierno central, debido a la aparición de nuevos funcionarios, como los precónsules o los publicanos, quienes van quitándole poco a poco autoridad al Senado y a las asambleas. Y esto va a producir las llamadas guerras civiles, y estas se tratarán de solucionar implantando los llamados triunviratos, o sea, el gobierno de tres líderes de diferentes tendencias. Y es un poquito los problemas, por eso que en este caso hay imperios que se basan en la figura de un solo líder. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, en el caso de la base de los imperios es en este caso y de acuerdo a la calidad del líder, en este caso depende mucho de sus decisiones. Cuando vayamos a ver la etapa imperial, por ejemplo, uno de los emperadores más resaltantes de la etapa romana fue Augusto, por ejemplo. Y Augusto fue de decisiones prácticas. Y a través de decisiones, Roma pudo extenderse y pudo mantener o solidificar una estructura. ¿Qué sucede aquí con la etapa republicana? Al tener dos líderes, y en este caso, al fragmentar demasiado, en este caso, los funcionarios, esto genera en este caso que los nuevos funcionarios adquieran mayor poder y a la vez cuando adquieren mayor poder, ¿no? En este caso, suelen irse o en este caso ya no tienen el mismo respeto hacia el poder central. Y eso es lo que pasó aquí. Por eso es que en ese caso se trató de ampliar el gobierno ejecutivo a tres líderes que englobaran las ideas de pensamientos que estaban en ese momento en boga o en todo caso que eran más conocidas o que tenían más peso en ese momento en la sociedad romana. En la Primera Guerra Civil, por ejemplo, se enfrentó Mario del Partido Popular, cuya mayoría era plebeya, contra Sila, que era del partido senatorial de mayoría patricia. La designación de nombrar a Sila como jefe del ejército disgustó a Mario, quien fue derrotado de manera sorpresiva. Sila se declaró dictador con un poder absoluto. A la muerte de Sila, se creó el primer triunvirato, conformado por Julio César, Pompeyo y Craso. O sea, los tres gobernaban a la par la República Romana. Ya, entonces, el cual
fracasó, o sea, ese triunvirato fracasó porque entre los mismos cónsules se generó una guerra civil, por ejemplo, entre Julio César y Pompeyo. La guerra civil fue entre los años 48 a 44 antes de Cristo. Dime, Camila. Sí. ¿Por qué personas que llevan o sea, el mismo apellido que tú, pero no son familia? Creo, no sé. ¿Por qué? Como que llevan el mismo apellido. Ajá. Y a eso se le llaman colombronos. Colombroño es es aquella persona que tiene tu mismo apellido, pero no tiene ningún vínculo contigo. Claro. Pero ¿cómo? ¿De dónde sale ese apellido? Depende, hay que ver mucho los orígenes de las personas. ¿Ya? Hay apellidos, por ejemplo, hay apellidos, o sea, por decir, hay personas que se llaman, por ejemplo, hay personas que se llaman Alejandro, por ejemplo, se apellían Alejandro, sí, ¿sí? Y se dice que en los tiempos de las haciendas, no, de las haciendas, ya, más o menos finales del siglo XIX aproximadamente, las personas adoptaban el nombre del dueño de la hacienda. Por eso que en este caso hay personas que se apellían, por ejemplo, Alberto, ¿verdad? Entonces, los apellidos se adoptan de acuerdo a diversas circunstancias. O en este caso suelen ser, en este caso, de líneas parentales muy antiguas, ¿no? Hay por ejemplo, el bisabuelo, el tatarabuelo fue de España, vino al continente, entonces mantuvo el apellido, ¿no? Hay muchas circunstancias por las cuales pueden adoptar apellidos. Dime. Pompeyo en este caso fue un cónsul romano. Ya, en ese tiempo, en ese tiempo, Pompeyo en este caso era el líder de una de las vertientes de la República Romana, por eso que lo convocaron para poder conformar con Julio César y Craso el primer triunvirato. ¿Ya? Sí, Jimena. También hay estatuas de ellos, ¿no? ¿Hay qué? Estatuas de ellos. ¿Pero dónde los? Más que todo, en este caso, se pueden apreciar en Italia, sobre todo, en Italia. Pero también en otras partes, porque recordemos que el imperio en sí, Roma se extendió más allá de las fronteras de Italia. Entonces, sí, él es Julio César. Ya, entonces, a ver, entonces Julio César conquista las Galias, ¿no? Que actualmente es territorio francés. Craso, uno de los cónsules de este triunvirato, muere en Siria en una campaña militar. Y entonces Pompeyo permanece en Roma, acabando con las sublevaciones de los esclavos. Pues Pompeya no es Silencio, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando muere Craso, entonces quedan los dos cónsules, Julio César y Pompeyo, ¿ok? Entonces, al querer imponerse Pompeyo como único gobernante de la República, Julio César lo derrota, quedando él como único dictador de la República en ese momento. Finalmente, Julio César fue asesinado por Marco Bruto en el Senado. El segundo triunvirato estuvo conformado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, pero también fracasó este otro triunvirato por la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio, debido a que aunque Octavio, perdón, él ambicionaba la dictadura. Para esto marcha a Egipto acusando de traidor a Marco Antonio. Se enfrentaron en la batalla de Accio. Derrotado, Marco Antonio huye y se suicida en Alejandría, lo que hoy es Egipto. Igual ocurre con Cleopatra al enterarse de las intenciones de Octavio, que era la conquista de Egipto. Ingresa a Roma en el año 29, Octavio, como amo y señor del Mediterráneo. Y después, con la caída de...
Claro. Cleopatra no es una diosa. No, 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 no. Fue una gobernante egipcia. ¿No es una diosa? ¿Perdón? No, no era una diosa. No, Cleopatra no. Fue una gobernante Creo que egipcia. es el Ra, eso, ¿no? No, 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 no. No, no. No, Cleopatra, en este caso, para su época, resalta su figura porque fue una gobernante egipcia. Y en un tiempo en que los gobernantes eran varones. No, si no me equivoco, no podían, ¿cómo se llama? Haber, digamos, gobernantes hombres, sino, digo, no tendría que haber gobernantes mujeres, sino hombres. Mayormente eran hombres. Y ella, si no me equivoco, creo que fue la primera Del- mujer en sí. gobernar. Bueno, no la primera, porque recordemos que en Cartago ya había una gobernante mujer. Por aquí, por favor. En Cartago ya había una gobernante mujer, pero no era muy común, ¿ok? Y es más, o sea, incluso en Cleopatra, por ejemplo, se destaca la habilidad que ella tiene, ¿ok? En sus habilidades sociales, para poderse mantener en el poder y en este caso también poder relacionarse con Marco Antonio. Pues, en realidad aquí no nos cuenta nada, pero ¿cómo se llama? En sí, esta guerra civil entre Octavio y Marco Antonio se debe mucho a la influencia de Cleopatra. Cleopatra influyó tanto en Marco Antonio que en este caso ellos ambicionaban con hacerse del gobierno romano. Cuando fracasa este intento es donde Marco Antonio huye, se suicida y también Cleopatra. ¿Ok? Pero sí la historia de Cleopatra es muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Sería bueno en este caso, sí, ya en el próximo año, hacer una clase exclusivamente para hablar de Cleopatra, porque es más que todo por la habilidad que ella tuvo de poder, en este caso, poder manejar hilos de poder en una sociedad básicamente de hombres. Se pudo imponer ante ellos y pudo, en este caso, eh, hizo que Egipto no sufriera mucho con las invasiones romanas. Pero eso es una historia que se va a ver en su oportunidad. ¿Ok? Entonces, ya hasta aquí en este caso lo que corresponde a